Duhovne y Awad intentan descomprimir la puja salarial con las Fuerzas Armadas. Fuente, archivo. Las unidades militares continuaban ayer haciendo cuentas, a la espera de que se defina la prometida revisión del magro aumento salarial otorgado por el gobierno, que marginó a los oficiales superiores de las Fuerzas Armadas. La definición está en manos de los ministros de Hacienda, Nicolás Duhovne, y de Defensa, Óscar Awad, quienes desde el jueves evalúan distintas alternativas para acercarse a una mejora que rondaría el 15% para todos los uniformados, con el ánimo de distender la tensión salarial. La corrección implica una masa de $500 millones. Cerca de Awad admitieron que el incremento del 8% otorgado el martes a los cuadros inferiores de las Fuerzas Armadas y las sumas fijas asignadas a los oficiales superiores, diferenciación que provocó un fuerte malestar entre los militares, constituyó un error técnico. Probablemente se tomen el fin de semana largo para resolverlo, pero la decisión es dar un aumento mayor, confirmó a la Nación una fuente gubernamental. El aumento selectivo no solo generó distorsiones en las filas militares, al permitir que un mayor acceda a una remuneración superior a la de un teniente coronel o vicecomodoro, sino que profundiza la brecha salarial con las fuerzas de seguridad, que ya corrían con ventaja y percibieron un 15% de aumento. Un capitán de navío, con 36 años de servicio en la Armada, por ejemplo, cobraría este mes $73.152, casi un 70% menos que un comandante mayor de la Gendarmería, con la misma antigüedad, que pasó a percibir $100.134. Más allá de los números puertas adentro de los cuarteles es generalizada la percepción de que el malestar que se visibilizó a partir de los magros aumentos excede el conflicto por los saberes. Un pronunciamiento del Foro de Generales Retirados sostuvo que la cuestión salarial de las Fuerzas Armadas constituye el detonante de una incipiente crisis institucional, motivada por la suma de factores negativos que afectan al área desde hace muchos años. Herencia y problema propio. Con la firma de los generales retirados Juan Miguel Giuliano, David Comini, Luis Clu y Jorge Olivera, el foro advirtió sobre la situación heredada por el actual gobierno, pero explicó que, a más de 2 años de su instauración, ha pasado a ser un problema que afecta gravemente su gestión. Entre los factores que, a juicio de los militares retirados, urge atender se destacan, el presupuesto insuficiente, 0,9% del PBI, para atender las necesidades mínimas de la defensa nacional, la falta de adecuación de las leyes de seguridad y de defensa nacional a las actuales amenazas y los niveles de reequipamiento, mantenimiento y entrenamiento mínimos que afectan gravemente la capacidad operativa de las fuerzas. Otros elementos preocupantes, añaden, son las diferencias salariales y el trato discriminatorio respecto de las fuerzas de seguridad y policiales que afectan la moral y favorecen la emigración hacia esas estructuras. En el entorno del ministro Awad reconocieron a la Nación que los sueldos de la Policía Federal duplican los del Ejército. En el mismo sentido, genera resistencia que la planificación de las tareas de apoyo de los militares al control de seguridad en la frontera norte esté a cargo de la Gendarmería Nacional. Nunca las Fuerzas Armadas están por debajo de los organismos de seguridad, por más que se trate de un apoyo logístico, reveló una fuente castrense. Así, la cooperación que el gobierno de Mauricio Macri busca consolidar entre los efectivos de las diversas fuerzas tropieza con el clima adverso que refleja la existencia de una rivalidad entre los efectivos de una y otra fuerza.
Un factor decisivo que alimenta la tensión es la asignación de sumas fijas no bonificables, que el foro considera discriminatoria, ya que se aplica solo a algunos grados de la escala militar. Lamentablemente, esta arbitraria medida, de no ser rectificada, alimentará a la industria del juicio, produciendo una avalancha de pleitos contra el Estado. A eso se suma, según expresa el Foro de Generales Retirados, la persistencia de una política de derechos humanos, ilegal, inconstitucional y claramente parcializada, que derivó en más de 2.400 imputados procesados y condenados y 450 muertos, a la fecha, en injusto cautiverio. Óscar Aguad, ministro de Defensa ante los reclamos castrenses, prometió revisar las sumas fijas asignadas a los oficiales superiores de las FFA, y el aumento salarial del 8% para los cuadros inferiores. La alternativa más firme que Aguad maneja con su par Nicolás Dujoven es aprobar un incremento del 15% para todos los uniformados. El malestar existente en las Fuerzas Armadas se profundiza al advertir que los sueldos militares son un 30% más bajos que los haberes del personal de las Fuerzas de Seguridad. Mariano de Bedia, Fuente, La Nación.